Hola Matías, un gusto. Muchas gracias por invitarme. Bueno, nuevamente en contacto con el canal, Laura, un gusto el Sí, nuestro. un gusto. Bueno, Bueno, contame sobre esta repercusión, qué es lo que tenemos que saber de esta viruela del mono que, bueno, hoy está generando estupor. sí, bueno, es como que estamos todos muy sensibles porque todavía no salimos del coronavirus, Sí, todavía está la pandemia y de repente aparece otro virus que nos parece raro. En realidad, este virus es similar y pertenece, digamos, al mismo género que lo que es el virus de la viruela humana. La viruela humana está erradicada desde la década del 80 y más o menos al finales de la década del 70 fue cuando se dejó de vacunar contra la viruela porque se consiguió erradicar. Por ejemplo, en Argentina las últimas vacunas contra la viruela se colocaron en 1978, entonces todas las personas nacidas después de esa época ya no tenemos la vacuna. El virus de la viruela del mono es causado por un virus que también es del mismo género de la familia Poxviridae, por eso en inglés se lo llama monkeypox, ¿sí? Terminan en pox porque son de la misma familia. ujú, Pero este es endémico de todo lo que es la zona de África, sobre todo la zona de la cuenca del Congo y de África Occidental. Son estas principales dos cepas de este virus. Lo raro que empezó a pasar, desde el año 2018 se empezaron a confirmar casos en países no endémicos, sobre todo, por ejemplo, en Singapur, en Israel, sobre todo en Reino Unido y países de Europa, todos asociados a gente que había viajado a Nigeria. sí. Este año se empieza a ver casos, sobre todo en Reino Unido, donde más empiezan a aparecer. El primero se declara el 7 de mayo, era por un habitante, por un ciudadano del Reino Unido que había viajado también a Nigeria. Bien, Y bueno, de acá, ese fue el caso índice, digamos. claro, ese fue el primero que aparece fuera de la zona endémica. También se vieron aumentos de casos en la zona endémica, pero bueno, es como que ahí es esperable. Lo que empezó a sonar alarmas, digamos, es el hecho de que empezaron a aparecer bastantes casos fuera de la zona endémica. De todas formas, los síntomas de esta enfermedad, si bien son similares a los de la viruela, a la viruela humana, son mucho más leves. Y esta es una enfermedad que llamamos zoonótica, o sea, se transmite incluso en las zonas que es endémico, es más común en las áreas muy boscosas o selváticas, donde se está en contacto con la fauna. Puede ser transmitida, bueno, por los simios o lo que llamamos, también lo van a encontrar por ahí como primates no humanos, porque nosotros somos primates también, por eso el virus también nos puede afectar, pero tiene que haber un contacto estrecho para que eso pase. Ujú. No es lo mismo que el coronavirus, que con un contacto por aire ya se podía transmitir. Acá no, acá tiene que haber un contacto estrecho y por lo general tiene que haber contacto, por ejemplo, con las pústulas que se forman y a través, o por ejemplo, de sábanas o telas que han estado, toallas que han estado en Ajá. contacto con estas pústulas. Porque esto empieza como síntomas gripales y después empiezan a aparecer las llagas que finalmente se revientan y se hace una costra. Todo ese proceso, mientras está la llaga y la costra, es contagioso. Ujú. Pero se contagia por contacto muy estrecho. Entonces no es tan fácil de contagiar, ¿sí? Y en sí es una enfermedad que decimos es autolimitante. Entre 2 y 4 semanas pasa sola. Y si bien puede generar casos graves, son muy raros. En general pasa sola y se da con casos leves, ¿sí? Entonces es como que, bueno, no hay que entrar en pánico. Y acá en Argentina, que ya se han declarado 2 casos, Sí. no son casos regionales. O sea, uno es de un ciudadano español que estaba vacacionando acá, y el otro es también de una persona que volvió de España de vacacionar allá. O sea que son casos que ingresan, pero que vienen de otro lado, no está el virus circulando en nuestro territorio, ¿sí? Bien, bien. Entonces, no es que tengamos que salir a vacunarnos contra la viruela, ¿sí? En este momento la vacuna contra la viruela humana está producida a baja escala, en algunos lugares ya se está empezando a producir, pero solamente se está colocando en aquellos lugares donde ha aparecido más casos
en el personal de salud, que son los que pueden estar en más contacto directo, y se hace lo que se llama una vacunación en anillo, que es solamente para los contactos de personas que ya hayan presentado síntomas. Esto se está haciendo ahora en Europa, pero todavía no hay que hacer una vacunación masiva como sí fue para el coronavirus. Claro. Y se cree que es bastante controlable por esto de que no se contagia tan rápido. Claro, bueno, pero quiero detenerme en el punto de la vacunación y la importancia, cómo se ha logrado erradicar la viruela humana con la conciencia poblacional, ¿no? Sí, exactamente, ese fue un gran hito para lo que fue la medicina, y fue con la única enfermedad que lo hemos podido lograr, erradicarla por completo al punto de que ya no necesitamos vacunarnos contra ella. Una de las teorías de que ahora aparecen más casos de esta viruela del simio es que empezaron a bajar los anticuerpos en la población, pero las personas que fueron vacunadas contra la viruela todavía tienen muy bueno el nivel de anticuerpo, que las protege hasta en un 85% por lo que se ha estudiado de la viruela del simio, ¿sí? Pero el resto de la población ya no tenemos anticuerpos contra la viruela, y se teoriza que esa puede ser una de las razones por la que esta enfermedad empezó a aparecer con más cantidad de casos. Pero por el momento es algo que está controlado. Los casos que han aparecido en general en América Latina, porque también ha aparecido en México y demás, son toda gente que ha venido de Europa o de África. Los casos que aparecieron en Estados Unidos también. Entonces acá no tenemos circulación, digamos, territorial del virus, y como se transmite por contacto prolongado es más fácil de controlar porque se aíslan rápidamente a los contactos estrechos y a la persona contagiada, y no se produce tanto contagio. Hasta ahora la cadena más larga de contagio de a partir de una persona a los contactos que ha contagiado, que se ha detectado, es de 9 personas, claro, cuando el coronavirus lleva muchísimos más. Por eso hacemos la comparación, porque bueno, ahora escuchamos la palabra virus y todo el mundo entra en pánico por lo que ha pasado, pero el coronavirus es un virus muy diferente, que se contagia muy fácil, por eso se esparció de esta manera. No pasa lo mismo con la viruela. Bien, ¿lleva al óbito a la persona que contrae la viruela del simio? Laura, ¿puede fallecer una persona? Puede pasar en casos graves, pero la letalidad es baja, está en un 3%, y se da en las personas que sufren casos graves son por lo general personas que llamamos los grupos de riesgo, o niños muy pequeños, personas muy mayores, o que tienen alguna otra enfermedad concomitante que hace que se agraven los síntomas. Pero en general, entre 2 y 4 semanas pasan los síntomas solo. En este momento hay un antiviral que se está probando para el uso, que ya lo aprobó la FDA en Estados Unidos y la Agencia de Medicamentos de Europea, la EMA, pero en general tiene un curso de 2 a 4 semanas y pasa sola la enfermedad. Hay que ir manteniendo, por supuesto, a la persona vigilada e ir controlando los síntomas que van apareciendo, pero es incluso mucho más leve de lo que fue la viruela humana. Bien, bueno, pero coronavirus, hepatitis aguda, la viruela del mono. Tenemos ha sido como una seguidilla de virus. Tampoco hay que entrar en pánico. Bueno, también tenemos en cuenta de que hay situaciones que propician estas cuestiones. Por ejemplo, el hecho de que podamos viajar de una punta del mundo a la otra y de forma tan rápida como tenemos ahora la globalización y demás, hace que pasen más frecuente que haya gente, por ejemplo, que viaja a África, entra en contacto con el virus y está de vuelta en Europa antes de que aparezcan los síntomas, ¿sí? Y por ahí, si estuvieron en contacto con algunas otras personas, bueno, se va como propagando. Pero bueno, no es que estemos en una situación catastrófica ni ante otra pandemia. El virus tanto de la hepatitis aguda, que en realidad todavía no se determina bien qué virus es, se cree que es un adenovirus, sí. Y este virus todavía no es que estén provocando una pandemia, ¿sí? O sea, se ven casos más de lo normal, entonces se los empieza a vigilar. No es la primera vez que pasa tampoco. Lo que pasa es que ahora, como estamos en una situación de pandemia, cada vez que se escucha la palabra virus aparecen todos los
en todos los medios de comunicación. Prendemos los semáforos en rojo. Claro, porque estamos todos como muy en alerta. Pero casos así de que de repente se hagan picos de una enfermedad que de repente aparece un poco más que en otras épocas, pasa normalmente. Lo que pasa es que ahora estamos todos muy sensibilizados y cuando escuchamos algo se prende todas las alertas porque estamos como ahí, todos al filo de que todavía no salimos de una pandemia y tenemos miedo de que entremos en otra. Y ustedes, pero no y ustedes sí, los facultados en microbiología, están allí expectantes, analizando. Claro, lo que se hace, todos los que hacen, los que llevan los centros de estudio epidemiológico, es hacer una vigilancia. Cuando se ve que empiezan a aumentar casos de una enfermedad, se la pone en vigilancia, pero todavía no estamos en una situación ni de epidemia ni de pandemia, o sea, todavía se está controlado y se la está vigilando para ver cómo procede. Todavía incluso no se sabe cuál ha sido el punto de origen donde empezaron los casos en Europa, todo eso está en investigación, ¿sí? Por eso está en vigilancia, digamos. La Organización Mundial de la Salud presenta sus informes, pero todavía no hay declarada ninguna situación de emergencia. Laura, muchísimas gracias como siempre, muy amable. Bueno, para todos los que quieran saber más de esto, que vamos a estar dando un seminario del Instituto Colbert el viernes a las 20 horas. Es un seminario que está avalado por la Sociedad Argentina para la Salud y lo estamos dando para toda Latinoamérica, también participan y está avalado por Phoenix Starlight e Instructores Unidos de Latinoamérica de Venezuela y el Centro de Capacitaciones Multidisciplinarias Integral de México. Así que ya tenemos muchos inscriptos de toda Latinoamérica, de España, algunas gentes también de Arizona y de otras partes de Estados Unidos. Así que va a ser un muy lindo seminario. Vamos a poder ponernos en contacto con distintos agentes de distintos países que está en todo lo que es el área de emergencia, a ver cuál es la situación de cada país. Y vamos a estar hablando bien en detalle, bueno, de lo que es la viruela del simio, de cómo se manejan los casos, cuáles son los posibles tratamientos, cómo hay que abordar la situación cuando aparece un caso en algún lugar, y bueno, todo lo que se sabe hasta ahora. Así que ¿será por Zoom? ¿Por YouTube? Va a ser por Zoom y por YouTube. La visualización, digamos, es gratuita para todo el mundo. Solamente pagan si quieren recibir el certificado y el material, pero lo pueden ver a través de Zoom de forma gratuita el que quiera. Y si quieren recibir certificado de haber participado en el seminario y todo el material, se comunican con el Instituto Colbert y allí se hace un pago de la cuota del seminario y se puede y reciben todo lo dado en la clase.